con esta causa de estas bombas. ¿Qué genera todo esto, esta incertidumbre? Cristo lo dijo: cuando oigáis rumores de guerra. No dice que habrá guerra, sino rumores de guerra. Y actualmente sí estamos viviendo una crisis. Para aquellos que sí leen un poco y se informan a través de los medios, no es que hay una guerra o ya se declaró una guerra. Hay rumores de guerra, porque una cosa es guerra y otra cosa es rumores de guerra. La Biblia dice: habrá guerra entre nación contra nación, pero el rumor de guerra es una guerra mundial, ¿verdad? Que abarca no solamente países, naciones, sino continentes enteros. Y así que los rumores de guerra son tan críticos actualmente. Tal vez algunos que ven mucha farándula, ¿verdad?, o Crónica Roja, no se dan de cuenta la política internacional, que está muy tensa. Actualmente está viviendo en incertidumbre la política internacional. Tanto es así que el mismo presidente de la República, ¿verdad?, con sus limitaciones, ha tenido que viajar a la ONU, ¿verdad?, tratando de una manera u otra intervenir en esta crisis tensa de guerra. Pero no es que el fin del mundo, que mañana cae un cometa y se acaba el mundo. De hecho, sí va a haber aquí una lluvia de meteoritos que van a caer, porque cuando venga la ira de Dios sobre la tierra, dice la Biblia, que las estrellas del cielo caerán sobre la tierra. Eso va a ser una lluvia de meteoritos. La Biblia dice en el libro o la epístola del apóstol Pablo a los hebreos, al apóstol Pedro, la epístola universal, dice que los elementos ardientes han sido reservados para el día del juicio. Es decir, va a caer literalmente fuego del cielo, y estos son las lluvias de meteoritos que van a caer sobre la tierra. Esto va a ser terrible, pero eso viene. No es que el fin del mundo, que mañana se acaba y que comamos y bebamos, que mañana moriremos y que voy a disfrutar antes que este cuerpo se vaya de la tierra. Definitivamente eso se llama una ignorancia bíblica y una ignorancia teológica. El fin del mundo está muy lejano, y sobre todo para nosotros que estamos en Cristo, nosotros no vamos a ver nada de aquello, porque la Biblia dice: bienaventurados aquellos que guardaron la palabra de mi paciencia, y yo también los libraré de aquel día de la prueba que ha de venir sobre la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, ¿qué te invita a hacer todo esto? A que tú te consagres en el Señor. Lo que usted sí tiene que hacer es arreglar su vida. Dice que Cristo, se escuchó una voz a la medianoche, dice que las 10 vírgenes estaban dormidas. Hoy mismo la iglesia, en el tiempo final, proféticamente duerme, ¿verdad? Están despiertos, sí, pero para la tecnología, para la vida social, para celebrar a Barcelona, que ya entró a las semifinales en el campeonato internacional. El otro día vi una pugna ahí entre las redes sociales, pastores evangélicos transmitiendo en vivo, dejando de hacer culto para pasar en vivo el campeonato internacional que está jugando, ¿verdad? Evangélicos gritando por un equipo que dice el ídolo, el ídolo. Y la Biblia dice que Dios prohibió en no hacer ídolos sobre la tierra, ¿verdad? Tú puedes simpatizar, tal vez puedes informarte, pero otra cosa es idolatrar, que tu corazón esté ahí. La Biblia dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Por qué? Porque dijo Cristo: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si Cristo en realidad está en tu corazón, pues el mundo y sus deseos pasan, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Santiago dice: aquel que se hace amigo del mundo viene a ser enemigo de Dios. ¿Quién es el que vive? Bueno, yo solamente quería dar una pequeña información mientras los hermanos ya preparaban los equipos, y parece ser que ya lo hicieron. Pero a mí me preocupa mucho la situación espiritual. Estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos, y de apostasía también, porque aquí en medio de la prueba se lo conoce quiénes son los siervos, no los siervos de Dios. Y yo quiero con esta información terminar. Yo nací, de hecho, le he dicho en muchas ocasiones, formamos parte de un linaje de cristianos evangélicos. A inicio de los años 60, mi abuelo se convierte al Señor por los predicadores que trajeron el avivamiento en ese entonces a Ecuador. Eran los del Caribe, es decir, Puerto Rico y República Dominicana. Recuerde que Puerto Rico y República Dominicana son países vecinos, son dos islas muy cercanas entre sí, pero también muy cercanas a Norteamérica. Ellos trajeron el evangelio acá, y yo prácticamente me crié escuchando los mensajes y el mover que trajeron los puertorriqueños.
Y de muy temprana edad yo tengo una linda experiencia con uno de esos predicadores de antaño, ¿verdad? Como es el predicador que ya partió a la presencia del Señor, como Gigi Ávila. Yo tenía 7 años de edad y fui a una campaña que mis padres me llevaron, y yo jugando en el césped, él llegó en la parte de atrás del estadio, no en la parte principal, sino por la parte de atrás, y él con mucho amor me abrazó y me sobó el cabello y dice: sigue jugando. Y yo jugaba corriendo en el césped de aquel estadio donde él llegó. Y uno de ellos que también me crecí escuchando el mensaje es un hombre puertorriqueño que tiene más de 50 años de ministerio, como es Jorge Rasky. No sé si alguien haya escuchado. Es un hombre que Dios lo ha usado en multitudes de ocasiones. Y yo escuchaba ahora que pasó el terremoto, esta tempestad del huracán Irma. Él justamente hace años un clamor que le llama el clamor a Dios. Su ministerio se llama Clamor a Dios. Para aquellos que siguen o han escuchado de ese ministerio, él había hecho un clamor justamente porque el huracán Irma era el fuerte que iba a devastar, ¿no? Y estaba en categoría 5, iba a destruir Puerto Rico. Y él se hizo un clamor con todos los años que él hace, pero en esta ocasión hasta el gobernador estuvo ahí, que era impío. Estuvieron todos los pastores orando, como en otras ocasiones. Alguien lee la historia de Puerto Rico, saben que los evangélicos tienen gran poder de incidencia en la cultura y en la política de esa nación. Irma se quitó a un lado y no afectó Puerto Rico para nada. Fue un país donde intactamente quedó. Pero luego escuché una transmisión en vivo de él, donde dice que Dios le había hablado y le había dicho que ya no quería que por favor él se intervenga, porque Dios iba a tratar con su pueblo. Que efectivamente él había declarado, porque él tiene un medio de comunicación, radio en FM en Puerto Rico, había dicho que Dios le había hablado que Puerto Rico se prepare porque iba a tener un juicio de Dios, y que Dios le había dado una orden que no ore por Puerto Rico en ese momento, porque él iba a poner su mano. Le estoy hablando de la semana pasada, donde él hizo una transmisión en vivo después de haber hecho el clamor agradeciendo a los pastores, pero en esta ocasión dice que él tenía mucho recelo de decir aquello, pero iba a obedecer a Dios y que no iba a orar por Puerto Rico, ni le iba a pedir a la iglesia ni a los siervos de Dios, sino más bien que oren por misericordia, porque Dios iba a poner su mano sobre gente que se estaba burlando del evangelio. Y efectivamente, 2 días después de haber dado esa transmisión en vivo, una profecía, vino el huracán que se llama ahorita María. Después de haber pasado 60 o 48 horas, vino ese huracán, y los que ven noticias saben que Puerto Rico está devastado. Más del 90% de la población en Puerto Rico no hay energía. Las aguas obviamente quedaron estancadas. Ahorita mismo se está desbordando una represa y se va a inundar toda una población entera. Y con lágrimas en los ojos él tuvo que hacer otra declaración más y pedir misericordia a Dios. Y efectivamente Puerto Rico es una de las naciones que tiene más de 100 años de avivamiento. No le estoy hablando del evangelio. Nosotros como ecuatorianos en el año 1897 vino el evangelio legalizarse por la constitución de Eloy Alfaro, como era la libertad de culto, la libertad de expresión y de pensamiento. Vino el evangelio, pero Puerto Rico tiene más de 100 años de avivamiento, oiga esto. Y es una isla extremadamente bendecida, donde han salido grandes hombres de Dios. Y por vez primera escucho un hombre de Dios decir eso. Pero también, paralelamente, salía otros decir que son siervos de Dios allá en Miami, Florida. Salen ellos haciendo videos en vivo diciéndole: te reprendo, huracán Irma, te declaro sin fuerza, te maldigo, sécate, acábate. Y muchas de esas iglesias que él profetizó realmente se vinieron abajo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Poniendo sus manos. ¿Para qué? Porque en realidad la Biblia dice que el juicio comienza primero por casa. A veces es necesario, a veces Dios que ponga sus manos para nosotros entender que el evangelio no es para fingirlo, sino para vivirlo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Llamando la atención a la humanidad y sobre todo a la iglesia del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos creen que Cristo viene? Cristo viene. Y hoy día mismo, en esta misma ocasión,
a los que leen un poco, yo tengo páginas de noticieros internacionales. A mí me gusta mucho ver la noticia actual a nivel nacional e internacional. Hoy mismo se le ha hecho escarnio a estos famosos ministros que salen en televisión y convocan multitudes. Han quedado en vergüenza absoluta, han sido actualmente escarnio, ¿verdad? Han profetizado y han declarado de que estos eventos de la naturaleza se vienen abajo. Contra Dios usted no puede pelear, porque cuando Dios pone su mano, usted no puede poner la suya. Usted tiene que hacerse un lado, porque la ira de Dios, amado, viene sobre todos aquellos. Claro. Mire usted qué pasó con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra era una nación que había pecado, pero había justos ahí. ¿Qué hizo Dios? Sacó a los justos de ahí y consumió la nación. Dios tenga misericordia. Por ahí hoy día en la mañana se ha hecho viral un video, por ahí uno también que está profetizando y dicen que viene una mano fuerte para Ecuador, ¿verdad? Yo particularmente lo que sé pedir es misericordia. Me llamaba en estos días una persona, me dice: ay pastor, tengo 3 años con un problema de salud, tengo insomnio, no puedo dormir. Bueno, ok, está bien. Yo le dije: póngase a cuenta con Dios. No, es que yo soy ministro, he dejado botado de la obra. Y bueno, yo le dije: mire, voy a ser muy frontal con usted. Usted tiene un problema. ¿Usted ha visitado médicos? Sí. ¿Usted ha gastado dinero? Sí. ¿Ha tenido que ponerse tratamiento? Sí. ¿Se ha sanado? Me ha empeorado. Entonces el problema suyo no es de salud, el problema suyo es que Dios puso su mano sobre usted. Usted tiene que pedirle perdón a Dios, porque cuando Dios pone su mano, usted no me invite a orar por usted. Porque yo no puedo poner mi mano con ligereza. Y ella llorando reconoció que el problema no era la enfermedad, sino personalmente. Así es donde Dios tiene que poner la mano a veces. ¿Por qué? Porque nos ama, porque la Biblia dice que el hijo que ama exhorta y azota a todo aquel que tiene por hijo. Estoy acá, dígame amén. Porque si usted ve un hijo que está haciendo lo malo y no lo corrige, usted no ama a ese hijo, ¿verdad? Y así yo veo a Dios que está tratando con las naciones que Él ama. Por lo tanto, hoy mismo Dios ha puesto su mano, y yo creo que después de esto vendrá un avivamiento allá en Puerto Rico, porque muchos ministerios se van a volver a Dios y van a recuperar aquella senda antigua que dejaron, para que se aviven las naciones, así como avivaron ellos un tiempo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y esos predicadores que el día de hoy predican un evangelio de fantasía, un evangelio superficial, un evangelio donde nunca te hablan de consagración, de santidad, de búsqueda para con Dios, un evangelio de apariencia, de maquillaje, de máscara, que solamente te invitan a vivir una vida fingida, que estás bien, y por dentro están putrefactos, están en descomposición social, que en realidad tienen, aleluya, en su corazón el amor más al mundo que a Dios. Esas iglesias que generalmente se han desviado, Dios tendrá que tratar, porque en medio de esa iglesia, aunque los líderes se corrompieron, dentro de ellos hay gente que ama a Dios, y Dios está haciendo un llamado, ¿verdad? Y entiendo con claridad lo que Dios está bregando en estos tiempos, y generalmente lo que yo tengo que comunicarle al pueblo es que Cristo viene. No es que hay un fin del mundo, ni tampoco vatinizar de que mañana se terminará, porque el día ni la hora nadie lo sabrá, pero de que Cristo viene, viene, porque las señales se están cumpliendo, y no es hora de jugar al evangelio, es hora de buscar y correr por tu salvación. Ya no juegues más al evangelio, porque el evangelio no es para fingirlo, sino para vivirlo. ¿Sí podemos decir aleluya? Claro, claro que sí. No con esto quiero alarmar, no, ay pastor, no, de ninguna manera. La alarma espiritual sí está prendida. Te busque a Dios, póngase a cuenta con Dios y con la gente, y camine una vida de consagración para Dios. Y disfruta la vida en familia, ¿verdad? Usted puede salir con su esposa. Ay, no, vamos mañana a salir a comer o a dar una vuelta al parque. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Vea, usted puede salir al parque, pero váyase en oración, pida a Dios que guarde, active los ángeles, que usted puede estar en el parque, en el guiringongo, ahí en el columpio con sus hijos, y si viene Cristo, ahí quedará el columpio para el anticristo. Pero usted, si vive una vida consagrada y en el temor a Dios, ¿verdad? El problema está en que usted no se congregue todos los días. ¿Y qué cree que en la cama Dios se lo va a llevar?
Hay gente que anhela el pastorado y dice, ay pastor, ¿cómo quisiera tener el ministerio que usted tiene? No se preocupe, que si viene Cristo, yo le dejo todo el ministerio para que aquí lo ministre, ¿verdad? Le dejo hasta las llaves de la iglesia y de la oficina también. Pero uno tiene que vivir una vida consagrada a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso a Jesús. Dice la Biblia que habrá señales en el cielo y en la tierra. Y estoy estudiando, básicamente hay estudios climatológicos, hay gente que estudia el comportamiento del sol y el comportamiento de la tierra. Dice que tiene que ver mucho el tema de las explosiones solares, porque recuerde que la tierra en sí, el núcleo está compuesto de fuego, ¿verdad? Que es lo que mantiene, es como usted infla un globo y le pone ¿cómo le llaman este oxígeno? Helio, ¿verdad? Y hace que el globo flote, ¿verdad? Asimismo la tierra por dentro está compuesto de aire caliente y lava. Tanto es así que hace que la tierra flote, ¿verdad? El globo terráqueo. Y particularmente en el núcleo hay lava, hay fuego. Por eso que los respiraderos de la tierra son los volcanes. Otros dicen que los respiraderos del infierno son los volcanes, porque los volcanes erupcionan. ¿Y qué es lo que dice? Que el destello de las explosiones solares, cuando llegan a la tierra, hay un contacto, ¿verdad? Con la tierra, y el comportamiento de la tierra comienza a conmoverse. Y eso ya se lo viene estudiando a través de algunos científicos. Se cree que las altas instituciones de investigaciones mundiales lo saben, y saben que el comportamiento de esto es una realidad. Tanto es así que dice en esta semana que pasaron, el presidente Donald Trump hizo a través de una rueda de prensa y una cadena nacional, donde hablaba a la nación y le pedía a todos los estadounidenses levantar una oración por Norteamérica, donde muchos especialistas dicen que él ya tiene conocimiento de que el comportamiento de la tierra es voluble a través de destellos solares. Hay una noticia que salió a circular el día de ayer, que a través de un destello de explosión solar recomendaban prácticamente a todos los habitantes de la sierra no exponerse al sol y ponerse protector solar, porque esto estaría afectando, ya que el día de ayer y antes de ayer en la explosión solar estaba llegando a las partes más altas de la tierra, y en este caso Ecuador. Nosotros en estos días hemos vivido un sol pero candente, porque estos son productos de las explosiones solares. Hay gente que dice, ay, es que el sol está más fuerte, este año ha estado más fuerte. Lo que usted no sabe es que hay explosiones solares que han debilitado, ¿verdad?, unas capas protectoras que se llama UV, y que particularmente ya ha filtrado, y eso pues está afectando a la piel. La Biblia habla de que va a venir un cáncer a la piel, va a haber úlcera sobre los seres humanos en el juicio de Dios, y eso va a ser producto de las grandes explosiones solares que vendrán, y van a comenzar a enfermarse las pieles. Y no me extraña que desde ya comience en este siglo a comenzar ya a fomentarse más esa enfermedad, porque vendrá cura para el cáncer. Pero ¿cómo vamos usted a controlar el problema que vamos a tener con el sol, que está más fuerte, las explosiones solares? Ahora, la Biblia dice que ante la venida de Cristo habría señales en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Y se cree que uno de los más grandes terremotos se viene sobre la tierra a través de este recalentamiento global. La tierra, que es caliente por dentro, particularmente por las 4 estaciones, tiene que permanentemente enfriarse la tierra y tener un cuidado. Y actualmente, a través de esta explosión solar y el ser humano, que no ha contribuido nada contra la naturaleza, se ha pronosticado uno de los terremotos. Aunque los terremotos no pueden ser vaticizados, ¿no? O sea, se puede premeditar cuándo un terremoto puede venir sobre la tierra. Pero sin embargo ya hay estudios técnicos serios de que a través de la explosión solar, como el calor sobre la tierra y el núcleo de la tierra tiene calor, estos son contactos de energías que generan
explosiones internas de la Tierra y lo que generan los movimientos de las placas tectónicas que generan los grandes terremotos. Y una parte más sensible en Estados Unidos que se llama la falla de San Andrés, ¿verdad? Que se cree que toda California se puede desaparecer a través de un terremoto. Generalmente usted ya está viendo que cerca de la falla de San Andrés en México, y usted ve como México ha sido devastado. Hasta el día de hoy ya casi 300 personas, 300 cuerpos han encontrado, no se sabe cuántos cuerpos más, porque todavía no han metido las máquinas para remover todos los edificios que se han venido. Decenas y centenas de personas seguro han de encontrar enterradas en esos lugares, pero particularmente lo que sí sabemos es que todo esto ya Cristo lo dijo hace 2000 años, que su venida está cerca. Ahora mismo la profecía de mi Cristo amado se ha cumplido. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer ante todos estos eventos? No asustarse, sino prepararse y decirle al mundo entero que Cristo viene, que Cristo viene. Prepárate, porque sonarán las trompetas y nos vamos con el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡A su nombre! ¿Quién es el que vive? Oiga, créame, yo hubiese querido hablarle hoy del tema, pero veo que me quedan 10 minutos. Apenas voy a hacer una breve introducción, ¿verdad? Yo quiero que me acompañen todos al libro de Oseas, capítulo 13, verso 15. Oseas. Yo le llamo el profeta niñado. Oseas. Es medio peluconcito. Oseas capítulo número 13, por favor. ¿Encontró Oseas? Esperemos que los demás puedan ubicar capítulo 13, el verso número 15. El tiempo me alcanzó, pero es necesario porque aquí veo algunos hermanos que no se han congregado algunos días atrás, y porque como sabía que el mundo se terminaba hoy, se congregaron. No lo mire que no ha venido. Oseas capítulo 13, verso 15. ¿Tiene? Dice así: aunque él fructifique entre los hermanos, ¿qué dice ahí? Vendrá el solano viento de Jehová, se levantará desde el desierto, y se secará su manantial, y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas tus preciosas alhajas. Hasta ahí la palabra del Señor. Tome asiento, no voy a predicar, el tiempo ya me alcanzó, pero sí me era necesario traer una aclaración por la incertidumbre, para que usted mañana no se deje persuadir de esos evangélicos amarillistas que andan por ahí. Y yo lo he escuchado. Así dice Jehová: el fin del mundo viene ya. De lo que te falta es falta de doctrina. El fin del mundo no viene, lo que viene es Cristo y ver a su pueblo. Así que profetice bien. Porque hay gente que profetiza y lo mete a Dios cuando Dios ni siquiera habla esas situaciones. Bueno, yo quiero hablarle de los 4 vientos. 4 vientos particularmente. Veníamos hablando que la palabra viento viene del original griego, y la palabra viento es ruhab en arameo, en hebreo, perdón, ruhab. Por eso que hay algunos oran: Señor, la rúa de Dios, pero es ruhab, termina en J, ¿no? O muchos dicen la rúa, y la rúa o la ruhab significa viento, brisa, espíritu o aliento. Entonces, la Biblia dice en el libro de Ezequiel, lo leíamos y lo estudiamos la vez pasada, donde la Biblia muestra a un hombre llamado Ezequiel que lo toma Dios y lo lleva a un valle de huesos secos, un valle donde solamente había huesos, y le pregunta a Dios, le dice al profeta: profeta, ¿estos huesos vivirán? El profeta responde: la sabiduría no está en hombres sino en Dios, la respuesta no está entre los hombres sino de Dios. Porque cuando José se entrevistó con el faraón y le dijo: me han dicho que tú, José, interpretas sueños. No, yo no tengo la interpretación sino Dios. Daniel asimismo daba a entender al rey que la sabiduría para interpretar no venía de hombre ni hombre sino de Dios.
El profeta también le dice, Señor, solo tú, Jehová, lo sabes. Entonces el Señor le dice, por lo tanto te voy a enseñar, estos huesos van a vivir. Así que tú profetiza al espíritu, sí, profetiza, y dile, espíritu de los cuatro vientos, sopla. Habló de los cuatro vientos y habló de espíritu. Quiere decir que hay una relación entre el espíritu y el viento, sí, porque el viento es sinónimo de espíritu. ¿Por qué? Porque usted al viento no lo puede ver, ¿verdad? No lo puede tocar, pero sí lo puede sentir. En realidad, el espíritu, dice la Biblia, que se movía en Génesis 1:2 sobre la faz de las aguas, y es ahí donde comenzó la vida. Generalmente decíamos que cuando el Espíritu de Dios se movía, eso equivale a grandes movimientos espirituales. Y donde se mueve vida, el viento se lo conoce, porque el viento no se queda en un lugar, sino que se mueve. Me estoy dando a entender. Y todo lo que se mueve, generalmente, representa a que tiene vida. Usted ve a alguien que no se mueve, está muerto. Alguien que se mueve, está vivo. Entonces dice, estos huesos vivirán. Entonces dijo que para que estos huesos vivan, es decir, entren en un proceso, decíamos que vendría, ¿verdad? Los huesos tendrían tendones, músculo o carne y piel. Y para ello, pues obviamente que venga ese proceso de restauración, tendría que venir la reivindicación del Espíritu en ello. ¿Qué representa esto? Esto representa la situación del pueblo de Dios en Israel, que había pecado y estaba destruido. Pero Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y del polvo de la tierra Él me levantará. Aunque entendemos de que los cristianos de este tiempo, a veces por errores y horrores, descuido y a veces malas decisiones, cometen muchas situaciones contrarias que hacen que muchas veces caigamos hasta el piso. Y uno de los predicadores que me llama mucho la atención es el apóstol Pablo. Pablo dijo, derribado, mas no destruido. Pablo daba a entender personalmente, porque Pablo era un predicador vivencial, es decir, vivía lo que predicaba. Yo me imagino que en cierta ocasión Pablo se sentía en el piso. ¿Por qué? Porque Pablo dice, veo otra ley en mis miembros, que es la ley del pecado. Dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Que lo que no quiero es lo que hago y es el pecado que mora en mí. Pablo reconocía que tenía un aguijón en su carne, es decir, algo que afligía a su vida carnal y que le había orado a Dios para que se lo quite. Pero el Señor le dijo, bástate de mi gracia, porque en tus debilidades yo te perfecciono. En otras palabras, a veces Dios permite que nosotros seamos débiles para reconocer que la fuerza no viene de los hombres, sino de Dios. Y que a veces nosotros tenemos que buscar a Dios todos los días. Porque si alguien se cree fuerte, aleluya, mire que no caiga. Porque hay gente en su arrogancia que se cree tan recto y perfecto que condena a todo el mundo. Y no sabe que mañana puede ser condenado por los demás. Entonces no juzgue para no ser juzgado. Entonces, derribado, mas no destruido. Pablo daba a entender de que a veces estaba en el piso, pero ahí Dios lo levantaba, ¿verdad? Por lo tanto, el valle de los huesos secos significa la vida espiritual de mucha gente que cometió errores y está en esa situación. Pero Dios tiene poder para restaurar, porque Dios es un Dios restaurador. Estoy acá, dígame amén. Más fuerte, dígame amén. Entonces usted no puede juzgar a nadie que tal vez cometió un error, ni se burle ni haga escarnio de ello, porque Dios tiene misericordia en poderlo restaurar y te puede avergonzar a ti también. Porque Pablo dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, dice, restaurarle vosotros que tiene espíritu de mansedumbre, ¿no? Si alguno es sorprendido en alguna falta, restaurarle con espíritu de mansedumbre. En otras palabras, uno está llamado a restaurar. Entonces Dios no podía usar a un Ezequiel si él no conocía los procesos de restauración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dice la Biblia que los huesos se comenzaron a untar, se unieron. Y para ligarlos, dice que vino tendones. Decíamos que tendones representan a la unidad, que mantienen ligaduras, ¿verdad? Y la unión de los huesos. Luego dice que vinieron carne, ¿verdad? Sobre los huesos. Carne significa músculo y representa fuerza. La iglesia cuando está unida es fuerte. Cuando está dividida no tiene fuerza. El diablo puede destruir, ¿verdad? Y número 3, piel. Piel significa la protección del cuerpo. Porque si usted no tuviera piel, mire, cuando alguien tiene herida, la piel se abre, es vulnerable para las infecciones, ¿verdad? Que tiene que vendarlo, ponerle unas gasas, ponerle, ¿verdad?, unos elementos
médicos para proteger el sistema anatómico del cuerpo, su organismo. La piel es el escudo protector, ¿verdad? Que es un sistema muy inteligente que Dios puso en nuestro cuerpo, que los poros se abren para botar las toxinas a través de los sudores de nuestro cuerpo y automáticamente se cierra para que no entre ninguna infección sobre nuestros cuerpos. Estoy acá, dígame amén. Es muy inteligente, cada cosa que Él puso en nuestro cuerpo generalmente es para algo. Por ejemplo, hay gente que se arranca los vellos de la nariz, ¿sí los ha visto? Y hay una rasuradora que es como una podadora que se mete en... Se pelan todo. Son vellos que están ahí para protección, para que se convierta en filtro en tu sistema respiratorio y ninguna impureza, ¿verdad?, entre a tu cuerpo. Estoy acá, dígame amén. Entonces Dios fue inteligente. Cada cosa que Él puso ahí es para proteger tu organismo. Generalmente estaba ahí el pueblo de Israel hecho hueso. Dice que juntó los huesos, hubo ligadura, luego puso tendones, ¿verdad?, puso músculo, carne y luego piel. Pero dice que el cuerpo no tenía vida, que necesitaba espíritu. Entonces Dios, oiga esto, no puede restaurar nunca un creyente, ponerle su presencia a su espíritu si no está precisamente restaurado. Estoy acá, dígame amén. Nunca Dios va a poner su espíritu sobre vaso sucio. Pregunto yo, si usted tuviera sed, cogiera un vaso que está lleno de cucarachas y le pusiera un jugo para tomárselo. Nunca, porque ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Lavarlo, desinfectarlo y luego usarlo. Así mismo es Dios. Dios, para poderte usar, te va a restaurar, te va a desinfectar, te va a quitar todo aquello que te hizo daño y destruyó tu vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Y para eso son los cuatro vientos. Para eso son los cuatro vientos. Y el viento que vamos a hablar, justamente lo que va a limpiar o a desarraigar las cosas que te están haciendo daño. Diga conmigo, el viento solano. Este es el viento oriental. Es un viento que la Biblia describe que este viento nace, oiga esto, del desierto. Quiero que lo lea nuevamente. Estamos, recuerden, en el libro de Oseas, capítulo 13, verso número 15. ¿Tiene ya ahí? ¿Qué dice ahí? Aunque él fructifique entre los hermanos, ¿vendrá quién? El solano viento de Jehová. ¿De quién es este viento? Solano, ok. Dice que se levantará ¿desde dónde? ¿Dónde se levanta este viento solano? Más fuerte, ¿de dónde se levanta? El desierto, ¿qué simboliza? Prueba, dolor, sufrimiento y todo aquello que trae aflicción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí hay gente que la Biblia demuestra en el libro de Oseas que se había enriquecido, se había envanecido, se había llenado de orgullo y de jactancia, que olvidó su grado de humildad y sencillez. Tanto es así que se olvidó de la humildad, se olvidó de los hermanos y se olvidó del Dios que lo había bendecido. Entonces, ¿Dios qué tuvo que hacer? Para nuevamente poner su espíritu en ellos, tuvo que enviar un viento solano. Diga conmigo, viento solano. ¿De dónde nace ese viento solano? Del desierto. ¿Y de quién es ese viento? De Jehová. Entonces a veces Dios tiene que golpearnos con aquel viento para limpiar todas aquellas situaciones que han engrosado nuestro corazón, que lo han llenado de impureza y de inmundicia. Y es que hay gente que de pronto lleva un nivel de prosperidad hasta llegar a un punto y nos golpea a Dios y dice: ay Señor, ¿por qué es que me pasan esto? No entiendo. Lo que pasa es que viene un viento solano a limpiar todo aquello que te ha distanciado de Dios, que te ha alejado de Dios, que te ha separado de la presencia del Dios de los cielos. Alabado sea su nombre. Diga conmigo, viento solano. Ahora, este viento solano, ¿de dónde nace? De él. Y este viento golpea a los hijos de Dios. Ay, pastor, no me haga asustar porque tampoco quiero que me golpee ese espíritu, ni ese viento. La Biblia dice que este texto, el capítulo 13, ¿verdad? Y el verso 15, el profeta le está hablando al pueblo de Israel que se había llenado de grosura y se había engrandecido en riqueza. Tanto es así que particularmente se había olvidado de Dios.
En estos días yo daba a ustedes un estudio donde le hablaba en el libro de Deuteronomio, si no me equivoco, en el capítulo número 8, ¿verdad? Donde hablábamos en el verso 18, ¿verdad? Si alguien lo puede buscar o anótelo por ahí que yo le voy a dar lectura. Le voy a dar lectura del verso 17. Dice, y no digas en tu corazón, dice Dios, no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído riqueza. El hombre cuando se llega de orgullo, en realidad, y llega a poseer, olvida todo grado de humildad y sencillez en su corazón. Abuela decía un proverbio, el que nunca tuvo y llegó a tener, loco, se quiere volver. Y eso es real cuando pasa en alguna gente. Usted ve que cuando no tenían nada, eran sencillitas. Y ahora que tienen, se creen pelucones y peluconas. Cuando en realidad usted tiene que reconocer que el verso 18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar el pacto que juró con los padres en ese día. En otras palabras, quien te da el poder para hacer riqueza es Dios, porque Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. En otras palabras, todo lo que tienes en tus manos, o todo lo que en realidad Dios te ha rodeado, es porque a Él le ha placido, y lo que te ha dado es para que tú realmente reconozcas que la gloria no es de los hombres, sino de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero el viento solano golpea para nosotros entender que el dueño de todo esto es el Señor. Y con esto termino, porque le voy a hablar de los 4 vientos. Job capítulo 1. Job capítulo 1. Decíamos que el viento solano es un viento que viene de parte de Dios, nace en el desierto para traer prueba. Job capítulo 1, verso 19. ¿Qué dice ahí? Job 1, 19. ¿Qué dice ahí? Y un gran viento vino del lado. ¿Cómo se llamaría este viento? El viento solano. El viento solano que viene de parte de Jehová. Quiere dar a entender que ese viento golpea a todos aquellos que en su momento lograron tener, pero su corazón se quiso desviar de la presencia de Dios. Hay gente que dice, mire pastor, yo no entiendo por qué Dios fue golpeado en aquello, porque era un hombre justo, recto, temeroso y apartado de todo mal. Pero nadie conoce el contenido de aquello, por qué Dios permitió, porque las cosas tienen un porqué y un para qué. Job tenía algo en su corazón que a todo el mundo decía que él era tan recto, y a Dios a veces lo ponía como injusto de poderlo a él juzgar de esa manera. Cuando Dios tiene un conversatorio con Job en el capítulo 38, porque se subleva y le dice, tú te has equivocado y has sido injusto, porque yo no me merezco nada de aquello. Entonces se revela, ¿no? Se revela Job con Dios, y eso es lo que había en el corazón de Job. Porque cuando usted conoce a una verdadera persona, son en los momentos de la prueba. Yo lo voy a repetir esto porque esto es clave. A las personas se las conoce en el momento de la prueba. Porque usted puede cantar, danzar y hablar en lengua cuando tenga su fin de mes, utilidades y su herencia en su bolsillo. Pero en la prueba se lo conoce quiénes son verdaderos. Entonces Dios le dice, tú que todo lo sabes, tú que crees tener la razón, pues ciñe tu lomo ahora. Le dice Dios, yo te preguntaré y tú, Job, me responderás. Así que tú eres tan justo, eres más importante que mí. Ahora sí, yo me voy a sentar y párate, porque yo voy a ser el alumno y tú eres el maestro. Y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿No que te crees perfecto? Pues ahora habla. Le lanzó como 40 preguntas. Una vez pongo mi mano y otra vez y no te volveré a hablar, porque de oídas te había oído, pero ahora entiendo que tú eres Dios, tú eres el creador y yo soy la creación. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? O sea, de Job nadie quiere hablar. Yo me acuerdo que hace 18 años yo prediqué de esto. A mí me tildaron hasta de anatema, porque ¿cómo va a creer que yo voy a hablar así de Job si Job es un siervo de Dios? Sí, Job tiene esa calidad porque él tuvo que reconocer su problema y luego reconoció
pero para que pueda reconocer su problema y corregir su error, tuvo que venir, ¿qué cosa? Un viento solano. Y esos vientos no quisiera que nunca, ¿no? Pero la Biblia dice en el verso 19, y un gran viento, ¿qué dice? Del lado del desierto, ¿qué hizo? Azotó. Usted sabe lo que significa azotar. ¿Qué significa azotar? Castigo, reprensión, disciplina. ¿El viento solano para qué sirve? Para azotar, para disciplinar y para corregir a aquellos que son sus hijos. Ay, Señor, ¿para qué lo permite? Lo permito para corregirte, para hacerte enseñar de que si los hombres no te quieren, yo sí te quiero. Y la corrección es para enderezar tu camino y que tú puedas volar hasta la patria celestial. ¿Cuántos alaban a Dios? Dice que vino un viento solano, es decir, un viento del desierto, un viento de parte de Jehová, azotó las cuatro, dice, esquinas de la tierra. Acuérdese que cuatro eran los vientos. Dice que azotó a las cuatro esquinas de esa casa. ¿Y qué dice? La cual cayeron sobre los jóvenes y murieron. Es decir, sus hijos murieron. A veces usted se pregunta, ay Señor, ¿por qué te llevaste a mi hijo y no me llevaste a mí? Porque ya el hijo ese lo salvó. Lo que quiere es salvarte a ti también. Y a veces Dios tiene que tocar lo que uno más ama. Para entender o razonar, Dios tiene que golpear lo que uno más ama. Yo lo voy a dejar ahí porque no hubo el tiempo para hablar esto. En realidad hasta me pasé con el tiempo. Pero le voy a hablar de los cuatro vientos. ¿Qué significan los cuatro vientos? Porque la Biblia dice, sopla de los cuatro vientos y profetízale, ¿verdad? A los vientos, profetízale al Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tiene que entender? Que lo que produjo vida, diga conmigo, fue los vientos. Más fuerte, vientos. A veces es necesario que los vientos que representan espíritus van a hacernos entender. Y vamos a comprender que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y si yo le hablo de este tema es porque yo lo viví. Yo lo viví. De hecho, yo este tema lo voy a volver a predicar creo que como a los 15 años. O a los 14 años, no recuerdo exactamente. Pero lo estoy predicando con un poco más de teología y un poco más de profundización. Que aquí hay un hermanito, no sé si ya se me fue, ¿dónde está? Este hermanito que estaba dirigiendo, ¿se me fue ya? Willy, ya se me fue William. Ah, por allá hay William, está orando por una idónea. Yo me acuerdo de este joven, me hacía acuerdo en estos días sobre los vientos, hace 14 años. Y fue el primer mensaje que escuchó después de convertirse. ¿Y verdad? Y ese viento a la semana lo vivió, fue a caer a la cárcel sin haber cometido un delito. ¿Y cuántos meses estuviste en la cárcel? 3 meses, 11 días. Ok, 3 meses, 11 días. Y ese viento solano lo sacó consagrado que hasta el día de hoy le sirve. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él entendió que en los procesos de restauración a veces es necesario que Dios sople para nosotros entender. Sí. Mire, prueba de aquello que Willy hasta el día de hoy, ¿verdad? Procura servirle a Dios y cuando está un poco ahí, medio flaqueando, me dice, pastor, permiso que me voy a ayunar, me voy a encerrar, porque si no me va a golpear el viento solano. Por eso que usted lo ve gordito y ya el viento no lo sopla él ahorita. Porque uno ya entiende, ¿verdad? Entonces yo no quiero asustar a nadie, yo quiero que usted entienda y conozca cómo Dios obra, ¿verdad? Y lamentablemente el tiempo me alcanzó y yo sí quiero hablarle de los 4 vientos. Espero que podamos tener un día para hablar de cada uno de estos vientos y entender que generalmente a veces es necesario que vengan estos tipos de vientos para nosotros no volver a cometer ese mismo error 2 veces. A veces pasamos por momentos difíciles y duros y a veces Dios permite que un viento solano venga y uno entienda que a causa de ese problema vino ese viento, pero como yo ya no quiero más ese viento, nunca más me voy a comportar de esa manera para que nunca ese viento solano visite tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ok, nos vamos a poner de pie y créame que
Me hubiese gustado el día de hoy avanzar con esto. Es un estudio que lo hemos hecho y creemos que algunos de ustedes van a ser bendecidos. Y yo voy a hablarle en esta noche, sobre todo a los que nos visitan en este día. Yo no quisiera que mañana usted esté resentido con Dios, distanciado de Dios y cuestionar a Dios por las cosas que te están pasando o te pueden pasar. O tal vez personas estén aquí que estén pasando por momentos de viento solano. Diga, pastor, la verdad que yo sí estoy pasando por un momento muy difícil. Esos vientos solanos te acercan a Dios. Porque si no pasaras por esos momentos críticos, tú ni siquiera estuvieras aquí. Estuvieras en una discoteca, en una reunión, bailando, disfrutando, paseando. Pero esos vientos solanos que te estaban, aleluya, alejando de Dios, te están trayendo a Dios. Te están golpeando, sí, pero te están acercando a Dios. Porque los vientos solanos te acercan, aunque sea doloroso, pero te está acercando a la presencia del Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. Pero habrá aquí gente, personas que nos visitan. Y yo sí quisiera hacerle un llamado a no que usted se lleve una religión, sino una relación con Cristo. Cristo está tocando la puerta de tu corazón y quisiera Él morar dentro de ti y traer bendición sobre tu vida. Así que voy a hacer una oración sobre todos aquellos que estén aquí en esta noche y quisieran dejar que Cristo entre a su corazón y que Él tome el control de tu vida. Es decir, Él pueda guiar de ahora en adelante tus pasos y puedas caminar bajo bendición. Ahora, la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece el alma y no añade tristeza alguna. Que nunca más te visite el dolor, la aflicción y la tristeza en tu corazón, sino que llévate a Cristo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y qué debo de hacer, pastor, para yo recibir a Cristo? Cierre sus ojos y haga esta oración conmigo. Esta oración va a ser solamente para los amigos, vecinos, familiares, invitados o hermanos apartados que quieran llevarse en esta noche a Cristo. Repite esta oración conmigo. Diga, Señor Jesús, te pido perdón. Dígale, reconozco que soy un pecador. Dígale, me arrepiento y hoy te entrego mi corazón. Quiero que seas el Señor de mi vida. Dile, lávame con tu sangre. Dile, séllame con la promesa de tu Espíritu. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dile, ayúdame a serte fiel y a no fallarte. Gracias por tu amor y gracias por tu perdón. Amén, amén y amén. Vamos a regalarle un aplauso al Señor en esta hora.